Bienvenido a este escaparate de este día, miércoles 28 de septiembre, en el que, entre otras cosas, celebramos el Día Mundial contra la Rabia, que es unas cosas que nos entran así por dentro cuando no nos gusta lo que vemos. Hoy es el Día Internacional del Derecho al Acceso Universal a la Información y también, como no, es el Día Mundial de las Noticias. Desde aquí le quiero mandar un fuerte saludo y toda mi admiración a los compañeros que se dedican a la información, mis compañeros de noticias y de informativo de 101 y de todas las cadenas que emiten este bonito trabajo que hacemos los informadores y los comunicadores. Hoy también, hace un montón de años, el 28 de septiembre, nació el filósofo chino Confucio. Recordarán ustedes por la Confución. Y también hoy, 28 de septiembre de 1928, nacía el médico y científico británico Alexander Fleming. No es que nacía, sino que descubría la penicilina. Y con este dato médico, nosotros vamos a hablar hoy de medicina y vamos a hablar con el doctor Pedro Navarro, que además es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por su visita. Un placer estar aquí contigo. Hoy vamos a hablar porque precisamente en la tarde del martes tenían ustedes un Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de Andalucía que analizabais la situación precisamente de la medicina privada, de los centros privados. Vamos a empezar por el final, vamos a empezar por las conclusiones de ese encuentro. Bueno, para que la audiencia se centre, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos es el conjunto, la unión de todos los colegios de médicos andaluces. Málaga, las 8 comunidades andaluzas, conformamos el Consejo Andaluz. Lo que hemos intentado estudiar, analizar la situación actual de la medicina privada. Cada colegio va a organizar lo que hicimos ayer, una rueda de prensa para visualizar a la sociedad cómo está la situación de la medicina privada en estos momentos, y después por la tarde convocamos a los compañeros que ejercen medicina privada para hacer una reunión informativa y ahí ver las líneas de mejora que podemos tomar. Esto lo vamos a extrapolar a todas las ciudades andaluzas. Sacaremos las conclusiones uniendo la de Málaga con las que se hagan en las distintas ciudades y ya veremos cuáles son las estrategias a seguir para solucionar esta situación que hay actualmente planteada. Claro, porque ¿cuál es la situación? Porque en la prensa hemos visto esta mañana que los médicos de ejercicio libre se plantan, y se plantan, en este caso, frente a las aseguradoras. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, la situación es que no lo quiero plantear todo desde el punto de vista económico, es decir, que lo que nosotros luchamos es por la mejor asistencia sanitaria de calidad. Entonces ya las aseguradoras, por una serie de circunstancias, pues, y una de ellas, que ha sido ya el detonante, ha creado unas pólizas muy baratas, es decir, pólizas de 30 euros. Claro, pólizas de 30 euros a una familia que le facilita la asistencia médica, a mi consulta o a cualquier consulta, las veces que quiera y cuando quiera. Claro, eso ha masificado los centros hospitalarios privados. Ahora se está viendo, siempre había un punto de diferencia entre la pública y la privada, que es lo que se vendía en la privada, que la privada no había demora, que la privada podía tener un acceso. Ahora pues va a un centro privado, hay demora, las urgencias están colapsadas, precisamente por este tipo de situación. ¿Cómo se puede dar una póliza tan barata? Es decir, el truco está en algún sitio, evidentemente. Se vende cantidad. Claro, y sin embargo se paga mal a los médicos, ¿no? Entonces nosotros apoyamos sin actualizar baremos pues desde hace 30 años, ni el IPC se ha incrementado 150% y a los médicos no se le ha incrementado nada. Te le puedo decir que, por ejemplo, yo soy pediatra y la consulta de pediatría pues me pueden pagar a lo mejor pues 10 euros netos la primera consulta, la segunda consulta a lo mejor 7 euros y la tercera consulta nada. Es decir, que si usted llega con su hijo recién nacido, que lógicamente puede ir 2, 3, 4 veces a la consulta, pues sumamos y estoy cobrando a lo mejor 3 euros por ver un paciente. Eso no se puede permitir porque, claro, lo que te fuerzan para sacar un sueldo digno es ver muchos pacientes, con lo cual la calidad asistencial baja. Yo que soy de los clásicos, que estoy en una consulta personal, una consulta mía, no un centro hospitalario, pues claro, tienes un prestigio, tienes una forma de trabajar, que tú lo que buscas en la privada es la tranquilidad,
la personalización, la cercanía con la familia y el paciente, claro, y no me permito yo obligarme a ese tipo de forma de trabajar, pero por otro lado, trabajas en negativo. Trabajas en negativo. Sí, porque dice que ustedes quieren que se sienten a negociar la aseguradora y, bueno, por lo menos revisar estos tipos de precios. Eso es lo primero. Es decir, nosotros lo que estamos intentando con esto es revisar este tipo de precios para que sigamos haciendo una medicina de calidad y protegiendo al paciente, dándole el tiempo que necesita. Se ha hablado mucho de la pública con los 10 minutos, y resulta que se puede extrapolar a la privada, que puede llegar a esto para que en una consulta privada pueda uno cubrir gastos. Entonces esto hay que solucionarlo. Y algo importante también, lo que yo llamo la conciliación familiar. No saben la audiencia, pues bueno, pues que en la consulta privada pues no tenemos derecho a vacaciones, no tenemos a baja. Son ustedes autónomos, ¿no? Claro, no, ni autónomos, porque no hay contrato, es decir, que es una cosa que no está regulada, lo que queremos que se regule, ¿no? Porque la medicina actualmente está muy feminizada. Una compañera que da a luz no tiene derecho a sus vacaciones, ni ella ni el marido. Si se pone enferma, no tiene baja laboral. El derecho que tenemos todos a formarnos, tener unos días de formación, tampoco lo tiene. Eso tiene que estar regulado de alguna forma. Entonces, unos baremos y uno por consulta muy deficientes. Y encima, estas características que le estoy diciendo, ¿qué está ocurriendo? Porque es muy difícil que la gente joven, los compañeros jóvenes, se dediquen a la medicina, vayan a la medicina privada, porque no es atractiva. Sí, se ha convertido a lo mejor en un oficio más, ¿no? Y ha dejado de tener ese prestigio que podía tener a lo mejor un médico con su consulta privada, en el que uno, como usted dice, Pedro, iba, se sentía cómodo porque el médico lo conocía, sabía todo su historial al dedillo y se tiraba con él el tiempo que hiciese falta. ¿Desde qué punto de partida salimos? Porque ya hemos visto que hay dos objetivos. Uno, el económico, en el que hay que ver con las aseguradoras qué está pasando, ahora hablaremos de ese, y otro en el que las administraciones, digo yo, que tendrán que hacer algo para regular, para legislar. ¿Qué se le puede pedir a las administraciones? Pues lo que nosotros pedimos es que todos nos unamos. Antiguamente el Ministerio de Sanidad daba unos baremos, por la ley de competencia, unos baremos aproximados, y sobre eso se basaba las compañías lo que tenían que pagar, unos mínimos, ¿no? Podían aumentarlo, pero nunca bajarlo. Eso desapareció, y después con la ley Ómnibus del año 2009, pues los colegios profesionales tampoco podemos hacer este tipo de baremación. Es decir, nosotros no tenemos ninguna potestad, capacidad ninguna nada, para en absoluto. La administración se ha retirado, los colegios profesionales no lo podemos hacer. ¿Quién pone los baremos? Las compañías aseguradoras. Entonces esto se tiene que regular. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo una aseguradora puede vender a precio tan bajo pólizas de seguro y mientras tanto exigirles a sus clientes, que son en este caso ustedes, que sigan atendiendo al personal? Pues esta situación se ha llegado, es decir, es un poco irrisorio y un poco sorprendente y cómo han permitido que se puedan vender este tipo de pólizas. También estas pólizas, el usuario, el paciente, tienen que verla bien, porque lo mismo a lo mejor estás vendiéndole una póliza y resulta que es para ir a cierto médico y a cierto pediatra, no puedes ir a urgencia o no puedes recetarte pruebas complementarias, si quieres una radiografía la tienes que pagar, o si tienes que hacerte una analítica lo tienes que pagar. Es decir, que encima después el usuario con estas pólizas no está totalmente cubierto. Pero sin embargo, si nada más que te dé la opción, de que tú puedas consultar con el médico, es decir, ir a un servicio de urgencia o una consulta particular, claro, eso se masifica de una forma bestial. No creo que se debería haber permitido este tipo de póliza, que ha sido el detonante, yo creo. Pongamos un caso práctico, una persona que va a consulta y lo que necesita es una prueba diagnóstica de una resonancia magnética. ¿Cuánto puede llegar a costar? Consulta, más esta prueba, más después otra consulta que será la del diagnóstico. Es complicado porque si usted se hace una resonancia de forma particular, hay unos baremos que le cobran a las aseguradoras. La aseguradora, claro, en magnitud, de principio, que tiene su propio aparataje dentro del hospital. Entonces, claro, ellos lo hacen allí y les sale mucho más barato. Claro. Tiene toda la sistemática.
Yo, por ejemplo, que tengo una consulta con lecho personal, pues bueno, pues si yo llega a su hijo y le tengo que mandar una analítica de orina o una analítica de sangre, o el tose y hay que hacerle una radiografía, pues bueno, va a los centros radiológicos concertados con esa aseguradora. Centros, bueno, no, por no decir nombre, pues los que pueda haber en Calle Lario, puede haber sí. O incluso pueden ir al hospital, a ese hospital, con mi derivación para que se le haga, y ahí en el hospital posiblemente le salga más barato, ¿no? Tampoco son ustedes muy amigos de esos centros médicos que se están que trabajan con las aseguradoras en temas de responsabilidades sociales, de accidentes y tal, porque al final no hay una recuperación total de los pacientes. Bueno, siempre tenemos que tener con los compañeros sanitarios, cualquier que sea, pues una confianza plena en su deontología y en su honorabilidad, ¿no? Entonces, yo desde luego no tengo ninguna duda de que todos tienen una gran... Pero volvemos a lo mismo, sube la ratio, bajan los tiempos, baja también en la calidad de la consulta y bueno, y al final el que pierde es el paciente y el que gana es el que tiene un interés económico, en este caso, que es la aseguradora, ¿no? Sí, pero por eso hemos llegado a una situación límite, ¿no? Porque la deontología médica, y esto lo puedo decir ya personal y lo que yo veo con mis compañeros, la deontología médica y tu propia dignidad y el tiempo que llevas conociendo a tu enfermera, a lo mejor te he visto a ti, y ahora estoy viendo a tu hijo, es decir, que ya yo estoy viendo... O sea, hay una simbiosis ahí que es difícil que tú corras con ese paciente. Sí. ¿Qué ocurre entonces? Pues que le dedicas muchas horas. Si tú en una consulta habitual pues puedes acabarla en 3 horas, pues tienes que estar allí 6 y 7 horas. 6 y 7 horas. Primero, para que con esos baremos tan mínimos te pueda cubrir los gastos de la consulta y que tú hagas una consulta digna. Sería mucho más lógico que tuviera un precio justo, actualizado, y tú dedicarás el tiempo que dedicas, pero que difícilmente un médico seguro corre para lo único que le ocurre es que le crea mucha ansiedad, que acabas de la consulta destrozado, porque ves que estás acelerado, porque tu deontología, tu profesionalidad y tu ética te hace hacer las cosas bien, porque es que el paciente se lo merece y además es tu obligación y la satisfacción que te llevas a casa. Sí, señor. Pero por otro lado dice que es que no, porque tienes que pagar tu enfermera, tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar todo, y a veces no salen, ¿no? No salen. No sale. Nos queda poco tiempo, pero quería preguntarle por qué son importantes este tipo de reuniones. La unidad en todo es fundamental. Yo no quiero criticar de una forma agresiva a ningún estamento, pero a veces nos durmimos en los laureles y las cosas tienen que estar reguladas. Y yo creo que el tema de la privada se ha abandonado con respecto a que el médico ha sido el que ha sufrido las consecuencias, al médico se le ha ido pagando muy poco y el médico es el que ha ido aguantando esta situación. Lo que antes le decía, cobran poco, pero se siguen viendo enfermos, a costa de tu trabajo, de tu salud y de dedicarle más tiempo, pues las compañías dicen, bueno, si el trabajo está saliendo, hasta llega un punto que dice, hombre, es que no es normal en 30 años ni el IPC, ¿no? Es decir, que esto se podía haber resuelto, es decir, todos los años subir un euro, pues ya estaríamos en lo que es normalmente una consulta, que mínimo que 20 euros, ¿no? Pero una consulta a 3, a 4, a 5, a 6 euros, bueno, es que parece ridículo. Bueno, hay una anécdota muy curiosa, que cuando me lo dijo mi enfermera, pues me sorprendió, pero es muy significativo, ¿no? Gracias a Dios, bueno, pues yo tengo la consulta, pues, o una agenda que a lo mejor puede tener unos días de demora, pero bueno, los niños tienen fiebre y yo lo veo, tiene fiebre y en el día, ¿no? Pero claro, es la enfermera la que gestiona eso, y la llama, no se preocupe, voy a hablar, a ver si lo puedo meter a última hora, tal y cual, o si falla alguien, y llegó y me está enfermo, y me dice, me ha dado de propina más que la consulta. A eso iba. Porque muchas veces, y le dio, no sé si le dio 10 euros, eso es para que se... Sí, pero ya es más que la que costaba la consulta. ¿Son ustedes optimistas? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que la buena voluntad lo que queremos es unión. Primero, unión de los compañeros. Los colegios profesionales están muy unidos y lo tenemos claro. Y creo que la administración aquí en Andalucía debe ser sensible, será,
y entre todos llegaremos a... Pero siempre para aumentar, vuelvo a repetir, que es lo fundamental, la calidad asistencial, que no baje la calidad asistencial. Exactamente, ya a los usuarios pues le pedimos un poquito de paciencia y bueno, confianza. Y que sepan lo que están pagando, lo que están hablando a sus médicos. No para que lo valoren más, pero para que sepan el sacrificio durante muchos años. Que parece que el médico tiene esa aureola del médico privado, que resulta parece que es cosa de... Cuando le dice a alguno que estén escuchando que le pagan 6 euros cuando yo voy a... Bueno, pues, menos que en muchos oficios que igual requieren menos... Efectivamente, no he querido poner ejemplos, sí, pero están ahí. Así es, efectivamente. Pedro, le agradezco muchísimo la visita y aquí tiene el escaparate y 101 Televisión, que es su casa, para lo que usted necesite. Ha sido un placer, eres un buen comunicador y aprovecho para felicitar a todos vuestros compañeros. Por el Día de las Noticias. El Día de los Médicos, pues felicitaremos nosotros a esta honorable profesión, que son los que cuidan de nosotros. Que no se te olvide. Y es muy difícil. Y que no se te olvide. No. Lo haremos porque en este escaparate nos vamos a acordar todos los días de los días mundiales de todas las profesiones. Pedro, muchísimas gracias por la visita. Un placer. Nosotros vamos a ir, un segundito de publicidad, volvemos enseguida aquí al escaparate, ponemos más cositas en el escaparate. Recuerden que esto es servicio público. Precisamente a publicidad diciendo que este escaparate pretendía ser un espacio en el que realizáramos un servicio público. Y es lo que estamos haciendo aquí hoy, dándole visibilidad a esas personas que en su día a día tienen que hacer un esfuerzo superlativo, pues cosas tan normales como comunicarnos entre nosotros. Y para eso he querido contar aquí con Daniel Aguilar, que es el presidente de la Sociedad Federada o Federativa de Sordos Málaga. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Y por supuesto va a estar Esther con nosotros, que es la que nos va a facilitar esa comunicación entre todos nosotros y entre todos ustedes que nos están viendo desde casa. ¿Correcto? Bueno, esta semana, la última semana de septiembre, se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas. Bueno, ¿qué se intenta reivindicar desde este colectivo? Pues sí, es cierto. Todos los años, a través de la Federación Mundial de las Personas Sordas, en todos los países del mundo, lo que se pretende es crear impacto y sensibilizar a la sociedad en cuanto a las necesidades de la comunidad sorda. Para nosotros, bueno, es una celebración en la que festejamos nuestra lengua, nuestra identidad, nuestra cultura, y al mismo tiempo reivindicamos pues todas las barreras de comunicación que tenemos en el día a día. Entonces es una semana en la que lo que queremos hacernos visible como personas. Las personas sordas es una discapacidad invisible, pero realmente tenemos muchísimas dificultades, ¿no? Y que nos afectan en el día a día. Y eso es lo que estamos promoviendo en esa semana. Y además coincide el 23 de septiembre con el Día Internacional de la Lengua de Signos, que creo que bueno, es vuestra herramienta principal para comunicaros. Sí, así es que es la lengua con la que nosotros podemos expresarnos. Es una lengua muy visogestual, pero es la lengua natural de las personas sordas. Y a través de ella pues podemos comunicarnos y podemos expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, ¿no? Esta lengua no es universal, cada país tiene su propia lengua y en cada estado y en cada país pues hay algunos que sí que están aprobados, que tienen su propia ley y hay otras que no, ¿no? Pero por eso se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Signos. Y lo que es necesario este hecho para que realmente la sociedad pueda ser accesible en todos los ámbitos. Pues por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué debería de cambiar en las grandes ciudades para que no existan este tipo de barreras? Fundamentalmente, y lo más importante, nosotros tenemos una ley aquí en Andalucía, una ley en la que se reconoce la lengua de signos en todos los ámbitos de la sociedad. Pues nosotros lo que exigimos que se cumplan. ¿Dónde podemos eliminar todas las barreras de comunicación? Pues en cualquier ámbito donde tenga relación con la persona, ¿no? Tú imagínate, no sé si... es que para nosotros es la forma de podernos comunicar. Si queremos ir a la administración judicial necesitamos un intérprete, las televisiones deberían de tener también esa accesibilidad, en los hospitales, los servicios de urgencia, pues que podamos contar con ese intérprete,
o bien también lo que proponemos es que los funcionarios conozcan la lengua de signos. O sea, que eso es lo que nosotros proponemos en educación, pues que nuestros alumnos sordos y que los alumnos con los que comparte estos los alumnos sordos en el aula aprendan la lengua de signos de una forma bilingüe. Tanto los niños sordos como los niños oyentes. En ese caso, si consiguiéramos que la educación fuese bilingüe, sería perfecto para conseguir una sociedad más igualitaria. En los servicios de emergencia, bueno, hemos pasado una pandemia y con las mascarillas ha sido un shock para todos nosotros. Nosotros nos hemos quedado en los últimos de la cola, ¿no? Ahora mismo se ha atendido en la pandemia, todos hemos estado mal, pero realmente para nuestro colectivo ha sido muy exclusivo, porque nosotros todos los contactos tenían que ser a través de teléfono, se había acabado lo presencial y nosotros personalmente no podemos llamar, tenemos que estar dependiendo de otras personas. Entonces, pues claro, si esto ha sucedido ahora, tenemos que trabajar para que todos estos servicios de emergencia sean accesibles. El 112, si yo tengo un accidente en carretera, no tengo opción de poder llamar a alguien para que venga aquí. Y si yo me encuentro a alguien, una persona herida, yo no es que no quiera ayudarle, yo sí le quiero ayudar, lo que pasa es que la sociedad no está adaptada para que yo pueda acceder a prestar también ese servicio como ciudadano, pero estamos hablando en todos los ámbitos. No son pocas barreras, ¿eh? Además hemos visto pues que en la pandemia esas mascarillas pues ha quitado, porque muchos saben pues leer los labios, expresiones, y con las mascarillas hemos perdido ese tipo de comunicación que teníamos. ¿Hablan ustedes de igualdad o de inclusión? ¿En qué término podemos hablar? Yo quiero todo. Inclusión, por supuesto. Inclusión es igualdad. Inclusión es poder participar. Inclusión es ser igual que los demás, que se nos tenga en cuenta. Realmente esto no es una cosa de hoy, esto es una cosa de muchísimo tiempo. Es un trabajo que la comunidad sorda ha ido realizando a lo largo de la historia y no, estábamos hablando de una igualdad, pero una igualdad y una inclusión en cuanto a la participación en los eventos que se hacen para la ciudadanía, en el que yo como persona sorda soy feliz, tengo mi propia lengua, pero mi barrera está, yo creo que la tenemos con la sociedad, porque no entienden ni son capaces de ponerse en mi lugar, no son conscientes de la barrera que realmente tenemos las personas sordas, ¿no? Por ejemplo, una persona ciega pues va con su perro guía, ¿no? Y bueno, y se le reconoce su accesibilidad. Nosotros llevamos trabajando en ello muchísimo tiempo más. Los inmigrantes, cuando viene un inmigrante de fuera, pues automáticamente se le pone el servicio de interpretación en su idioma para que pueda acceder a todos los recursos. Nosotros vivimos aquí y llevamos trabajando en esto y pagamos nuestros impuestos y llegamos exigiendo esto toda la vida, y aún así todavía no se nos da la oportunidad de acceder. Entonces vemos que hay otros servicios que se van adelantando a nuestras demandas. Mira, precisamente estábamos viendo unos vídeos detrás de nosotros, donde en YouTube, en las redes sociales, pues hay muchos tutoriales de cómo poder comunicarse con lengua de signos. Bueno, creo que ahí se ha podido dar un paso porque las personas jóvenes pueden tener acceso a este tipo de material. Sí, sí es cierto que en YouTube pues hay muchos canales en el que se promueve la lengua de signos, ¿no? Nosotros desde la Sociedad Federal de Personas Sordas impartimos cursos de lengua de signos y lo que hacemos es proteger un poco la calidad de esa lengua de signos en la formación. Por una parte, pues también necesitamos el reconocimiento, la homologación de nuestros cursos para que esto pueda ser más accesible a la ciudadanía, ¿no? A las personas que quieren aprender lengua de signos, sobre todo son profesionales de la educación, psicólogos, médicos. Entonces muchas veces cuando van a optar en nuestros cursos se echan para atrás por la falta de homologación. Entonces tenemos que ir trabajando en ello, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez hay más canales en los que puedes aprender lengua de signos. Imagino que hay distintos tipos de sordera. ¿Qué podemos diferenciar o qué particularidades tiene cada una de ellas? Sí, la persona sorda, bueno, la sordera es una discapacidad heterogénea y dependiendo de si tienes resto auditivo, si utilizas implantes, audífonos, si conoces la lengua castellana y puedes leer. No todas las personas sordas también tenemos el mismo registro lingüístico a la hora de signar, ¿no?
Entonces, lo importante es adquirir esas dos lenguas, tanto la lengua de signos como la lengua castellana escrita, ¿no? Para que las personas sordas puedan optar en qué lengua se quiere comunicar. Igual que las personas ciegas o los invidentes, ¿no? Dependiendo del grado de visual que tenga, pues tendrá unas características o necesita unas adaptaciones a otras, ¿no? ¿Y cómo podemos contribuir una persona a facilitar o mejorar la vida de aquellas personas con discapacidad auditiva? ¿Qué le pediríamos a esas personas que por la calle pueden ayudarnos? Pues muy claro, para que necesitamos el apoyo de la sociedad, sobre todo en que participen también como un equipo de trabajo en nuestra comunidad, que nuestras necesidades, cuando sean necesario, que se nos apoye tanto institucionalmente como políticamente, tanto entidades privadas como entidades públicas. Lo que necesitamos realmente que ellos sean conscientes y sobre todo se sensibilice con nuestra situación. Tú piensas que yo nada más que necesito un recurso, que es el intérprete de lengua de signos, y ese recurso, si no me lo dan, yo no puedo acceder a nada. Entonces, yo necesito la colaboración de la ciudadanía para que sea consciente en que mi necesidad es solamente un recurso. ¿Estamos de acuerdo entonces que hace falta mayor y mejor legislación por parte de las administraciones? Sí, bueno, la ley es una propuesta a raíz de la comunidad sorda en el que está. Y otros países se han ido desarrollando, se han ido creando proyectos educativos bilingües, los servicios de emergencia en Europa es accesible para las personas sordas. Incluso a nivel europeo se ha sancionado a España por la falta de accesibilidad. Entonces lo que habría que hacer es que estas medidas pues que se lleven a cabo, apostar por un decreto en el que agilice la ley. Y más recursos económicos, también habría que decirlo. Wow, claro, va ligado, la ley va ligado con el presupuesto económico. Pero ¿sabes qué? Que no es tan importante los presupuestos, es más importante la conciencia, porque si tienes conciencia y tienes voluntad, lo puedes conseguir. Porque muchas veces hay muchísimos otros recursos que se basan de economía y sin embargo las nuestras no son tan excesivamente caras, ¿no? Entonces lo que necesitamos es imponer un poco, ¿no? El que la lengua de signos sea una lengua obligatoria en toda la sociedad. Pero en avances tecnológicos, gracias a la tecnología sí hemos podido avanzar en ese sentido, ¿no? Sí, estábamos en la última de la cola y a pesar de que las nuevas tecnologías han ido creciendo, se han surgido muchísimas investigaciones y nosotros pues como colectivo hemos estado aquí, ¿no? Porque muchas veces se ha pensado nada más que en el campo auditivo y llegamos a veces tarde, ¿no? Pero sí que es cierto que las nuevas tecnologías, pues la pandemia nos ha hecho mucho, ¿no? Nos ha hecho mucho porque hemos podido a través de las nuevas tecnologías pues acceder, ¿no? A través de un canal de servicios visuales de teleinterpretación y poco a poco pues se van adaptando, ¿no? El poder comunicarnos con otras personas a través de videollamadas es fácil. Entonces la tecnología aún queda por hacer en lo que es los transportes y en los medios de comunicación. Este programa se llama El Escaparate y queremos poner en el escaparate y en el valor pues todo lo que pasa alrededor nuestra. Una de estas cosas es estas personas que necesitan comunicarse en el día a día, algo tan fácil como lo que hacemos nosotros, pues ellos están ahí. Yo he leído una serie de recomendaciones, vosotros me decís si estoy en lo cierto o no, pero por ejemplo es mantener el contacto visual con esa persona con la que te comunicas, porque hay muchos de vosotros que podéis leer los labios. Sí, bueno, dependiendo, claro. Sí, si hablas despacio y vocalizas mucho, no hace falta hablar muy alto, pero sí vocalizar y hablar despacio, entonces algunas palabras sí que se te puede entender. No en mi caso, yo vocalizo muy mal, muy andaluz. ¿Algún consejo más podríamos...? Sí, pues en general me gustaría, en mi último mensaje, ¿Sí? Sería a nivel institucional y político, ¿no? Que necesitamos realmente vuestro apoyo y que nuestras demandas pues se hagan factibles. Nuestra demanda, como bien todos saben, es la barrera de comunicación, que es lo básico para poder ser una persona, ¿no? Que hay que demostrar el trabajo que se está haciendo. En la provincia de Málaga somos 7.000 personas sordas, que aunque seamos una minoría,
somos 7.000 personas sordas. Y todo eso hay que hacerlo accesible para todos ellos. Y no es tan difícil para poder participar en una sociedad, ¿no? Pero sí que necesitamos, es lo que te he dicho, es la conciencia. Yo no quiero ser el último, yo quiero estar en igualdad que el resto de la sociedad, y esa es la atención que necesitamos que se nos preste. He visto que tenéis una página web muy accesible, muy completa, lo digo para aquellas personas que quieran acceder a ella y poder ayudar de alguna manera, ¿no? Ya sea de manera de voluntariado o en cualquier otro aspecto. ¿Dónde os encontráis? Para que podamos saber también dónde os encontráis para contactar. Sí, nosotros estamos en la calle Lagunillas 59, la Plaza de la Victoria, por allí. Estamos en el barrio de la Victoria, es un centro está en centro histórico y es un barrio muy bonito. Y nuestra página web es www.sfsm.es, y ahí pues te viene toda la información de todas las actividades y de todos los servicios que prestamos. Tiene toda la información que necesitéis. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero. Si quiere, Daniel, ¿algún último apunte? Bueno, pues decir que animo a todo el mundo a que aprenda la lengua de signos y que esta pues se vaya divulgando, ¿no? Que haya mayor implicación por parte de la ciudadanía también en el aprendizaje de la lengua de signos, porque no es solamente para ti, es que esto te beneficia a la hora de poder ampliar tu campo profesional y ampliar tu campo, tu clientela, en las residencias, por ejemplo, de personas mayores, si hay personas sordas, pues que tú le puedas facilitar esa información. Entonces es importante eso, animar a todas las personas a que aprendan la lengua de signos, que se interrelacione con nosotros, que no le dé miedo, que se pueda comunicar con nosotros y que, bueno, y que nos acompañe, ¿no?, en este camino, que puedan pues eso, conocernos y saber cómo somos, ¿no?, y que seamos todos más solidarios con nuestro colectivo. Nos lo apuntamos en la libreta, en la parte de debes, y apuntamos todo que debemos aprender. Yo he aprendido que estoy encantado, Daniel, de que... ¿Encantado? Sí, sí. Daniel, estoy encantado de que haya venido a visitarnos y que hayamos compartido este rato dando precisamente visibilidad a este tipo de cosas que conviven con nosotros al día a día. Muchísimas gracias por la visita, Daniel. Muchísimas gracias Esta es por tu la casa. invitación. 101 es tu casa. Y Esther, muchísimas gracias por facilitarnos también todo. Nada. Pues nada, muchísimas gracias por la visita. Nosotros vamos a ir de nuevo un ratito a publicidad y seguimos aquí hablando de la Noche Europea de los Investigadores. Estamos de vuelta, hablamos ahora de la Noche Europea de los Investigadores y para eso tenemos aquí a Rosario Moreno, que es la responsable, coordinadora de estas actividades que vamos a tener este viernes de la Noche de los Investigadores. ¿Qué tal? Muy buena, Rosario. Buenas, muchas gracias por invitarnos aquí a presentar la noche. Gracias a ti por la visita. Y vamos a tener también con nosotros a Francisco Villatoro. Me han dicho que te llamas Francis la Mula porque puedes con todo. Eres profesor, investigador de la UMA. Sí, y tengo un blog de divulgación que se llama La Ciencia de la Mula Francis. La ciencia de la Mula Francis. Bueno, de ahí viene todo. Bueno, ¿qué es la Noche Europea de los Investigadores? La Noche Europea de los Investigadores es la gran fiesta de la ciencia en toda Europa. Se celebra en más de 400 ciudades en 32 países y en Málaga, en Andalucía, es ya la 11ª celebración de la noche. ¿Por qué se hace? Bueno, pues esto es un proyecto europeo, de hecho es muy competitivo, no todas las ciudades tienen capacidad, o sea, reciben presupuesto de la Unión Europea, pero en Andalucía lo recibimos porque, bueno, parece que el trabajo ha sido bien reconocido. ¿Y qué se quiere? Que se quiere que la ciencia esté en la calle, que la gente hable con los científicos, que no sea la pantalla del científico que le cuenta al investigador, al público, sino que haya una interacción, un encuentro en un ambiente donde se da la vida, que es en la calle. No, porque decía, yo lo considero como un filósofo, Santo Tomás de Aquino, que decía, no hay nada en el sentimiento que no haya estado antes en los sentidos, es decir, interacción, ¿no? Hay que tocarlo, hay que practicarlo.
Sí, sobre todo eso, el contacto directo con el investigador y la posibilidad de hablar con los investigadores, de hacerles preguntas o ver experimentos en directo, que es una cosa, por ejemplo, que disfrutan muchísimo los niños pequeños, ¿no? El poder tocar, ¿no? Ver, por ejemplo, tu ADN o ver con un microscopio, ver una serie de células, hay muchos experimentos relativamente sencillos y después tienes esa divulgación directa cara a cara con el investigador, ¿no? Que te cuenta las motivaciones, el futuro, muchas cosas que no se pueden contar en una charla, digamos, dirigida a otros científicos, porque es una cosa como muy tentativa, ¿no? Y eso se cuenta directamente al público y el público lo acaba disfrutando. Y transmitir la pasión, que los investigadores transmitamos el amor que tenemos por la ciencia y que el público reciba esa pasión y seguro que van a disfrutar muchísimo. Y en un mundo con tanta oferta lúdica, no es una tarea fácil el animar al chico o a la chica a que vaya toqueteando, a que vaya jugando y a que vaya experimentando y que se vaya animando ellos a investigar. Claro. ¿Cómo será esta noche que se va a celebrar este viernes 30? ¿Cómo va a ser la del 2022? Esta noche de 2022, pues tras la frontera pandemia, volvemos a hacer experimentos que realmente nos encontramos con la gente en la calle, fundamentalmente en los talleres que estarán en el Paseo del Parque, que el año pasado no pudimos hacerlo y el anterior fue totalmente virtual. La virtualidad ha llegado, lo digital sigue y persistirá en las grabaciones que se haga de lo que ocurra, pero estaremos volviéndonos a encontrar sin mascarilla en la calle, pues en talleres donde están los investigadores o, por ejemplo, en el Eduardo Con, donde estará Francis y muchos otros investigadores hablando de ciencia, con la posibilidad de cualquiera que se acerque al Eduardo Con de hablar de ciencia, cualquiera que se acerque por el Paseo del Parque a parar y hacer experimentos. Los niños les cuesta a lo mejor decir, venga, vamos a hablar de ciencia, pero luego cuesta quitarlos del taller. Hacen unas colas impresionantes, se lo pasan muy bien. Y también en el rectorado tendremos ciencia en pequeñas dosis, donde son también, sobre un mismo tema, distintos investigadores te dan visiones transversales. Cuando hablamos de ciencia, a lo mejor muchas veces nos viene la imagen la bata blanca, el microscopio, ¿no? la probeta, pero ciencia realmente es todo, Rosario, Francis. Es la música, es la pintura, es el pensamiento, todo es ciencia. Bueno, todo lo que se hace bajo el método científico. Eso. Entonces tú, cuando yo estoy en mi jardín plantando y me encanta, no hablo de manera científica, pero también esa experiencia sensorial es muy buena. Pero cuando vienen, por ejemplo, una de las experiencias que tenemos, la gincana del Instituto de Hortofruticultura subtropical y mediterránea, van a explicarte esa parte de la ciencia que el investigador conoce y te hace conocer mejor la planta. Entonces yo huelo la planta, yo veo su color, pero entenderla de acuerdo con el método científico me da un entendimiento que hace que incluso mis sentidos disfruten más. Entiendo el porqué, eso es el porqué de las cosas. Vamos a ver alguna serie de actividades que habrá esta noche europea de los investigadores. Y en una de ellas eres protagonista absoluto. Francis, cuéntanos, mira, ahí tenemos algunas, tú la puedes leer por ahí, que es Principia, jugando con la tecnología. Principia es que es muy divertido, porque el taller de Principia, que participan con nosotros en esta noche, se dirige mucho a los niños y son enormemente didácticos. Ellos, junto con el Cientificando 1 y Cientificando 2, que es del Servicio Central de Investigación de la Universidad de Málaga, Principia y Cientificando 1 y Cientificando 2 son grandes estrellas para el público infantil. Sí. Vamos a poner otra rápido, la vamos viendo. Ahí tenemos estresadamente cómo afecta el estrés a tu mente. Pues sí, la verdad, yo no intervengo en esta actividad, pero este tipo de actividades están muy bien porque te ponen pequeños ejercicios, pequeños problemas para resolver y tú tienes que demostrar tus habilidades mentales. Y eso quizás incluso para el adulto puede a veces suponer un pequeño reto, pero sobre todo para los más pequeños un disfrute increíble el ver cómo realmente tu cerebro responde a problemas relativamente sencillos. ¿Cuál es la tuya? Nosotros vamos a dar un taller que se llama Hablando se entiende la ciencia, que está en el Eduardo Con. Ajá. Son 5 tertulias, yo intervengo en la última de las tertulias. Es una tertulia, la mía, sobre el telescopio James Webb, que está dando ahora unas imágenes espectaculares, ¿no? Y lo vamos a ver como una máquina del tiempo que nos permite ver el pasado, ¿no? Cuando miramos al cielo nocturno y vemos las estrellas, no vemos las estrellas como son ahora,
sino como eran cuando se emitió la luz que vemos, ¿no? Cuando miras al cielo nocturno una noche estrellada y clara, puedes ver unas 2.500 estrellas. Pues esas estrellas, la mayoría están a una distancia menor de unos 1000 años. Pero cuando miramos, por ejemplo, con un telescopio y vemos galaxias, muchas de las galaxias están a cientos de millones de años, están a miles de millones de años. Y lo que nos va a permitir el telescopio James Webb es observar esas primeras galaxias que están a una distancia enorme de nosotros, unos 13.300 millones de años de distancia, años luz de distancia. Esas galaxias surgieron cuando el universo tenía unos 300 millones de años. Y son galaxias que no hemos podido explorar porque no teníamos instrumentos adecuados, y ahora con el James Webb las vamos a poder explorar. Sí, es una cosa que me llamó a mí la atención cuando había que medir ya no solo por la distancia, sino en millones de años luz, y eso era otra movida. Vamos a ir invitando a la gente a que no queremos hacer mucho spoiler, a que se venga este viernes, bueno, por el Eduardo Con, por el Rectorado, etcétera, etcétera, Rosario. Vamos a invitar a toda Málaga y a todo el que nos esté viendo. Es que sois parte del parque. Somos ciencia. Sois ciencia, y además es que decimos, hacemos ejercicios con la mente, pero también queremos entender nuestra mente, y vamos a encontrar respuestas. Otro taller muy interesante sobre el cambio climático que van a hacer desde el ayuntamiento del Jardín Botánico, para entender cómo afecta, y ellos han llevado una serie de plantitas y tal, cómo está afectando a tu entorno, a tu jardín, a tu parque, el cambio climático. Y puedes verlo de acuerdo con el método científico. Nosotros no estamos opinando, no estamos especulando, estamos viendo cómo con ciertas experimentaciones que son trasladables ocurren las cosas en tu cerebro, en tu jardín, en tu comida, en tu cuerpo. Eso es lo interesante. Y ahí no hay interpretación que valga. Esto es así porque lo dice la ciencia. Bueno, la ciencia misma puede interpretar con jugar. La ciencia siempre dice, por lo que sabemos hasta ahora, o sea, la ciencia nunca habla un lenguaje taxativo porque es por lo que sabemos, pero sí lo que está diciendo es por lo que sabemos, si tú una planta la sometes a estas condiciones, ocurrirá esto. Pero es muy prudente la ciencia, y el lenguaje de los científicos no es opinión, es un estudio, pero es con la humildad de decir por lo que sabemos hasta ahora. Esto me lleva a mí a la reflexión de cuanto más sé, más ignorante me siento. Sí, sobre todo porque cuanto más sabes, los problemas que te quedan por conocer son problemas de detalle. Entonces, los detalles son muchísimos. Cuando conoces, yo qué sé, la física general de cómo funciona el Sol, ahora quieres ir al detalle de cómo van las manchas, cómo son las eyecciones de masa coronal, cómo se comportan muchos detalles que tienen impacto, porque esas eyecciones pueden llegar, por ejemplo, a la Tierra y provocar daños en satélites y cortar las comunicaciones y cosas por el estilo. Pero conocer esos detalles es extremadamente más difícil que conocer la física general del Sol. Pues, por una cosa o por otra, seguro que se interesarán ustedes por esta noche europea de los investigadores, este 30, por el parque, por Eduardo Con. Verán allí a Rosario y a Francia y a muchos compañeros más. Nosotros nos tenemos que ir, le invitamos a que vayan el viernes a conocer este evento. Familia, hasta mañana. Esto ha sido el escaparate de hoy. Sean felices. Un saludo.